Cuadri Teotlalcinqui, les saludo en Náhuatl Central. Buenas tardes. Buenas tardes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Ernesto Solís López, les da la más cordial bienvenida a esta su casa de encuentro, reflexión crítica y aprendizaje de los saberes jurídicos. En esta nueva etapa institucional, la Suprema Corte asume el compromiso de una justicia social, humanista, pluricultural, honesta, transparente, ambiental, es decir, más cercana a las personas. Reconoce la diversidad cultural, la perspectiva de género, la inclusión y los derechos humanos como ejes fundamentales. Así, en esta ocasión, es central reflexionar si los pueblos y las comunidades indígenas tienen sus sistemas normativos propios. Entonces, ¿qué tan sostenible es que tienen sus derechos humanos propios? ¿Cuáles son esos derechos? ¿Qué relación tienen con los derechos humanos universales del monismo jurídico? Por este tipo de interrogantes, las casas de la cultura jurídica se erigen en espacios abiertos y con vida. Derivada esta del diálogo entre los diversos actores de las realidades locales. Y el derecho y otras disciplinas se enriquecen por sus saberes. Las casas son espacios para actualizar al abogado, pero también para impulsar una cultura jurídica activa en el público en general, con el fin de hacer efectivo el pluralismo jurídico para una cultura de paz. En ese contexto, desde el mundo de la vida en Oaxaca, como fuente primaria del pluralismo jurídico, en contraste con el monismo jurídico, hoy presentamos la conferencia Derechos Humanos Colectivos, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Para tal fin, esta tarde nos acompaña el magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, quien es maestro en Filosofía del Derecho y Política, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Fue magistrado del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, presentador del cuaderno de jurisprudencia Derecho a la Tierra, Territorio y Recursos Naturales de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Actualmente es catedrático en las materias de Derechos Humanos, Derecho Electoral y Derecho Indígena en la Universidad Mesoamericana y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, magistrado de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Dejo el micrófono en manos de nuestro ponente, el magistrado Luis Enrique. Bienvenido, adelante, magistrado. Muchas gracias, maestro, por la invitación. Agradezco al director de la Casa de la Cultura Jurídica de Puebla y a todos y a todas que hicieron posible este magnífico evento. A ustedes agradezco su presencia, por el interés de escuchar un gran tema. Me apasiona mucho hablar sobre los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanos, porque rompe paradigmas, nos hace reflexionar, nos hace pensar, nos hace dudar, nos hace seguir reflexionando. Yo creo que el derecho nos tiene que generar eso, precisamente, reflexión y más reflexión. Dudar y seguir dudando, porque en base a ello vamos a seguir construyendo reflexiones. No hay verdades absolutas, ¿sí? No hay certezas como en las ciencias duras, ¿sí? Sino hay dudas, ¿sí? Hay dudas y es más, creo que la construcción del derecho que se ha ido construyendo milenariamente, ¿sí? Es más socrático, es decir, está la duda encerrada, ¿sí? Que cartesiano, ¿no? Es decir, las certezas, ¿no? Las certezas que dan las ciencias duras. Hoy me invitan para hablar sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos, ¿sí? Me voy a centrar sobre todo sobre los derechos de los pueblos indígenas, ¿sí? Los pueblos afros tienen mucho que ver con lo que voy a decir, pero hay otras problemáticas, hay otras historias, hay otras complejidades, ¿sí? También es un tema apasionante, pero creo que muchos de ellos no son los... no hay muchos temas hay algunos temas que no se comparten, que no están ahí presentes, ¿no? Desde la Constitución, por ejemplo, habla de los pueblos afromexicanos, en plural, ¿sí? Y eso fue la batalla con la reforma del 19, ¿sí? Si es un pueblo afromexicano o son pueblos afro en plural. Afros, ¿sí? Pueblos
afromexicanos. ¿Sí me explico? Los pueblos afromexicanos no son pueblos originarios, sino llegaron con los españoles y siguen llegando. ¿Sí me explico? Entonces, ahí hay todo un debate, ¿sí? Lo cierto es de que yo al principio pensé que hablábamos en singular, que lo correcto era en singular, pero no es cierto, o sea, te echas un clavado en la historia de los pueblos afros, y bueno, vinieron de muchos pueblos del continente afro, ¿sí? Entraron los legales por Veracruz y los ilegales entraron por Acapulco, ¿sí? Pero después ya de la independencia siguieron llegando, ¿sí? A mediados del siglo XIX el pueblo afro-mascobo, ¿sí? Venía huyendo de la guerra en Norteamérica, ¿sí? Y Benito Juárez negoció con ellos, les dio un territorio para que cuidaran la frontera mexicana con Estados Unidos, ¿no? Que tenía unas décadas atrás, había tenido un enfrentamiento México con Norteamérica y que habíamos perdido más de la mitad, ¿no? Esa fue la negociación con el pueblo mascobo, el pueblo afro-mascobo, ¿sí? Que venía huyendo de Norteamérica, ¿no? Y ahí está sentado el pueblo hoy en día, ¿sí? El pueblo mascobo, pero así tenemos el pueblo yanga, por ejemplo, que está sentado en Veracruz, ¿sí? Es el primer pueblo que se revela, el pueblo afro que se revela con los españoles y que pone en jaque precisamente a toda la corona. Les doy este dato para ir cerrando el tema afro. Quien construyó toda la trata de esclavos fueron los portugueses, principalmente en el siglo XV, en el siglo XVI, ¿sí? Lo que entró de esclavos, ¿sí? Fue el 7% nada más en Nueva España, ¿sí? El resto se fue a Sudamérica, ¿sí? Principalmente a su colonia portuguesa, ¿sí? Brasil, ¿sí? Entonces el 7% nada más de todos los esclavos llegó a Nueva España, ¿sí? Estamos hablando de 83% que se exterminó, ¿no? Actualmente el pueblo afro en Brasil tiene una población de 50-50 más o menos, ¿sí? Es el pueblo donde mayor concentración de afro hay en Brasil. Y también ellos han hecho, creo que es el marco normativo, el más robusto que se ha hecho en todo el mundo en relación al pueblo afro, ¿sí? Y la jurisprudencia más avanzada del mundo que se ha ido construyendo es en Colombia, ¿sí? A pesar de que Colombia tiene un 2% de pueblos indígenas, ¿sí? Tiene más pueblo afro, un 4%, ¿sí? Pero Brasil ha hecho una construcción del marco normativo afro, marco normativo y política pública. Y Colombia, lo dicen los expertos, el que más ha desarrollado el marco normativo, ¿sí? Y su política pública y la jurisprudencia. Ustedes leen la jurisprudencia de los tribunales, del Tribunal Constitucional de Colombia y es de lo más avanzado, ¿sí? México tiene pues un 22-23% de población, ¿sí? Indígena, ¿sí? Estamos hablando de un 2% de población afro. Oaxaca, de donde yo vengo, ¿sí? Tiene una población que se autoescribe indígena el 70%, ¿sí? Y de población afro un 4%, ¿sí? Más del 80%, estamos hablando del 82% más o menos, su territorio, la tenencia de la tierra es comunal y ejidal. De las 364 lenguas, de todas las variantes, se hablan en el país, 172 se hablan en Oaxaca, ¿sí? Tiene 16 pueblos indígenas y tiene los pueblos afros, ¿sí? Los pueblos afros es un 4%. Evidentemente esa película que yo o esa fotografía que les muestro de Oaxaca, hay toda una película atrás, ¿sí? Hay una película de resistencia de los pueblos indígenas de Oaxaca y además también son buenos negociadores, ¿sí? Los pueblos indígenas fueron buenos negociadores, ¿sí? En el siglo XIX pues tuvieron nada más y nada menos a dos presidentes de la República, ¿sí? Uno indígena, otro mestizo, y que gobernaron nada más y nada menos entre los dos 50 años, ¿sí? O sea, fueron medio siglo y con él negociaron. ¿Qué negociaron? Territorio, autonomía, autonomía, ¿sí? ¿Qué dicen los historiadores, los antropólogos? Pues es la explicación de esa fotografía de Oaxaca, ¿sí? No fue gratis, ¿sí? No nada más porque somos paisanos, no, pusieron los muertos en las guerras, ¿sí? Con los franceses, con los norteamericanos, y las guerras internas que hubo en México, ¿sí? Pero
pusieron los muertos y negociaron eso, precisamente, territorio, etc., ¿no? Oaxaca tiene ahí un marco normativo, ¿sí? O tiene este marco de lucha, de resistencia, y en los 40 años más o menos se ha dedicado, a finales de los 80, un marco normativo, ¿sí? Un marco normativo, no nada más para Oaxaca, ¿sí? Sino yo creo que ha influido también en el marco normativo a nivel que se ha ido construyendo a nivel nacional e internacional. Evidentemente que la reforma que tenemos ahora con el 2 constitucional, entró en vigor, precisamente acaba de cumplir un año, ¿no? Septiembre, octubre, ¿sí? Esta reforma en materia indígena, el 2 constitucional, pues tiene toda la influencia de los avances en Oaxaca, ¿sí? Hoy en día en Oaxaca se está discutiendo sobre, para ponerla, ¿sí? En sintonía con la reforma constitucional federal, pero la pregunta es, bueno, ¿en cuál sintonía? Si los avances que hay en esta última reforma, pues tienen influencia de Oaxaca, ¿sí? Entonces no hay nada que poner en sintonía, al contrario, tenemos que ir más adelante de ese marco constitucional, ¿sí? El reconocimiento de los pueblos afromexicanos, pues ya estaba desde antes de 1919, que se hizo por primera vez a nivel nacional. Eso ya estaba desde 2015-16, ¿sí? El reconocimiento de la jurisdicción indígena, con esta categoría de jurisdicción indígena, ya estaba también, ¿sí? El reconocimiento de varias categorías aquí que están en la reforma constitucional ya estaban en Oaxaca, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que le podemos reprochar al Estado de Oaxaca? Que no ha desdoblado esa reforma constitucional, es decir, no las ha desarrollado, ¿sí? En las leyes, en el marco normativo legal, en la política pública, porque tenemos un marco normativo constitucional desde 1995, desde a finales de los 80 se empezaron a ir reconociendo algunos derechos, el techo, el trabajo comunitario, que ahora está a nivel constitucional, ¿sí? Lo tenemos en Oaxaca desde finales de los años 80, ¿sí? Entonces, pero tenemos una ley de pueblos indígenas que fue la primera, de 1998, pero que no se desarrolló, ¿sí? No, es decir, tenemos un marco normativo como una especie de leyes de papel, ¿sí? Derechos de papel, ¿sí? Decorativos, ¿sí? Y eso también se ha dicho a nivel nacional, ¿no? Tenemos ahí la reforma, México, vamos a cumplir 34 años de asumirse como un país pluricultural, ahora en enero, ¿sí? La reforma del 30 de enero de 1992, ¿sí? México se asume como un país pluricultural, ¿sí? Pero sigue funcionando en los hechos como un país monocultural, ¿sí? Es decir, no hay un marco legal, no hay política pública que hagan efectivo esos derechos que tenemos constitucional y ahora convencionalmente. El convenio 169 entró en vigor desde 1991 en México, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ese marco normativo, ¿no? La Corte dijo en su momento, la anterior Corte, estudiando la jurisprudencia, miren, de un $250,000 que hay de jurisprudencia y tesis aisladas, ¿sí? Un $250,000, el 0.6% se refiere a los derechos de los pueblos y las comunidades. El 0.6%, ese casi nada. Eso se traduce en 150, ¿sí? Tesis aisladas y jurisprudencia. Que se han dictado en los 107 años, desde la quinta época, desde 1917 a la fecha, ¿sí? Es decir, casi nada. ¿Sí? En la quinta época hay una tesis aislada, en la sexta época hay otra tesis aislada, en la séptima época no hubo ninguna, en la octava época hubo otras 2 tesis aisladas, en 1995 empieza la novena época, y empieza ahí, sobre todo a garantizarse los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, ¿sí? Pero de las personas, ¿sí? Es decir, no se garantizó el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas, sino de las personas indígenas, ¿sí? Es decir, el derecho al traductor, al derecho al intérprete, el derecho a un abogado que conozca su lengua y su cultura, etcétera, etcétera. Pero de manera individual, ¿sí me explicó? La construcción de la monoculturalidad gira en torno precisamente al individuo, a la construcción liberal, ¿sí? La construcción liberal de los estados modernos, que tiene más o menos 200 años, ¿sí? 200 años, 250 años, digamos, en Occidente,
¿sí? La Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, ahí se empieza a construir el Estado moderno, el Estado-Nación, la monoculturalidad, ¿sí? Y en México empieza a construirse en la independencia, ¿sí? La raíz de la independencia, que ya venía echando raíces, ¿sí? Echando raíces, el inicio de las raíces de la visión monocultural, liberal, individual, con las reformas borbónicas, 1700, ¿sí? Miren, les cuento así rapidísimo la construcción de la monocultura, ¿sí? Ustedes saben que el primer municipio que se reconoció, que se instaló, ¿sí?, en la Nueva España, fue aquí de Veracruz, precisamente, ¿no? Con Hernán Cortés, 1519. 300 años después, se instalaron 36 municipios. 36 municipios, nada más. ¿Sí? 36 municipios. ¿Qué había? Las repúblicas de los indígenas, las comunidades indígenas. ¿Sí? No he encontrado el dato, no sé si hay el dato. ¿Sí? ¿Cuántas repúblicas de indios, cuántas comunidades indígenas había? No lo encontramos en ese dato. Pero encontré este dato en este año precisamente, ¿no? 36 municipios. ¿Sí? De 1810 a 1821, se da la independencia, el reconocimiento de la independencia, ya se habían construido 500 municipios. ¿Sí? 100 años en el Porfiriato se establecieron alrededor de 5.000 municipios. Oaxaca llegó a tener 1.150 municipios. ¿Sí? 1.150 municipios. La Constitución de Cádiz, que dice 1812, ¿sí?, constitucionalizó el municipio. Pero la Constitución de 1824, que es nuestra primera Constitución de México independiente, se lo dejó a los estados. La Constitución de 1836 se la dejó a los estados. La del 57 se la dejó a los estados. Se constitucionaliza el municipio hasta la Constitución de 1917. 115. ¿Sí? Constitucional. ¿Sí? Que entonces estamos viendo que la construcción del Estado monocultural jugó el municipio como un mecanismo, como un instrumento de municipalización para la construcción de la monocultura. ¿A qué le pegó? A la forma de organización administrativa y de autogobierno de la comunidad indígena, a las repúblicas de indios. Las repúblicas de indios desaparecen formalmente, sobre todo en las constituciones de 1857. La de Oaxaca, por ejemplo, dejó de llamarle repúblicas de los indios para llamarle ahora agencias municipales y de municipio. ¿Sí? Entonces, con la municipalización del Estado, la municipalización de la monoculturalidad, le pega a la República de los Indios, a la comunidad indígena, su forma de organización. ¿Sí? Ese es un mecanismo. El otro mecanismo es la educación y la prohibición, dentro de la educación, ¿sí?, la prohibición de hablar su lengua original y hacer obligatorio el español. En Oaxaca, por ejemplo, lo mismo. En 1750 y tanto, dio ahí el mandato, tenían un año los indígenas para que aprendieran el castellano. Lo mismo de Puebla, les dieron 4 años para que aprendieran el castellano, abandonaran el castellano. Leyendo la historia de Oaxaca, me tocó, estaba yo leyendo la historia económica del estado de Oaxaca, y me tocó, por ejemplo, Nicoquila, presidente municipal, ¿sí?, dictó una ordenanza en el sentido de que se podía entrar al municipio si no se vestían con ropa civilizada. O sea, no podían entrar con sus vestimentas, ¿sí?, originales. Son los procesos de asimilación, son los procesos de la construcción de la monoculturalidad. ¿Sí? Eso es lo que quiero señalar. Entonces, la educación pues, juega un papel importante, ¿sí?, la construcción de la historia nacional. ¿Sí? La construcción de la historia nacional y negar las historias de los pueblos y las comunidades. Y la construcción de la identidad nacional. ¿Sí? Eso es lo que va a jugar ahí el papel, la educación, el instrumento de la educación, ¿sí?, para la construcción de la vida. Se lo resumo así, ¿sí? El otro instrumento fue el derecho. Ya les estoy hablando de la monoculturalidad, les estoy hablando de la educación, el tema de la lengua ordinaria. Ahora vamos con el derecho. Ese fue otro instrumento para la construcción de la monoculturalidad. ¿Sí? El fenómeno de la codificación, ¿sí? En Oaxaca tenemos el primer código civil, ¿sí?, de Iberoamérica, de 1825, 26, 27. Ahí se empieza a codificar el derecho privado. Ya se
se venía codificando el derecho público, la Constitución de Cádiz, las diferentes leyes que se dan, ¿sí? Estas leyes de la educación y la prohibición de la educación, perdón, para que hablaran en castellano, ¿sí? Eso se da antes de la Constitución de Cádiz, ¿sí? Precisamente en este proceso de las reformas borbónicas, ¿sí? Que inicia en 1700 a 1812, ¿sí? Buena parte del siglo XIX, el marco normativo que aplica los tribunales del país es el marco normativo español, que no había leyes, no había un marco normativo, ¿sí? Del México independiente, siguieron aplicando un marco normativo español, ¿sí? El poco marco normativo español, ¿sí? Entonces se viene construyendo la codificación del derecho público, ¿no? Organizar, la Constitución, organizar el Estado, ¿sí? Y ya sobre todo, en 1870, después del triunfo de la República, ¿sí? Ahí empieza el fenómeno de la codificación, con el primer Código Civil Federal, ¿sí? Y ahí, sobre todo en el Porfiriato, es donde se construye ya, ¿sí? El marco normativo, como hoy en día lo tenemos. Códigos. El Código de Minería, el Código de Comercio, el Código Civil, el Código Penal, ¿sí? Pero además también, sobre todo en el Código Civil y en el Código Penal, en la Constitución se empezaron a construir estos principios. Que todavía están en las constituciones, ¿sí? Locales. Por ejemplo, la autoridad únicamente puede hacer lo que la ley le autoriza, ¿sí? Ahí está el principio del impositivismo. Es decir, el Estado moderno únicamente reconoce el derecho producido por el Estado, desconoce otro derecho. Desconoce el derecho producido por las comunidades, por la iglesia, ¿sí? Por los jueces, por los tribunales, ¿sí? Todo ese derecho es desconocido. El único derecho válido es el derecho producido por el Estado, ¿sí? Y ahí le pegan, precisamente, con estos fenómenos de la positivización del derecho, le pegan, ¿sí? A los sistemas normativos indígenas, ¿sí? Le pegan a las formas de justicia originarias de los pueblos y las comunidades indígenas, ¿sí? Porque únicamente ahora las autoridades pueden hacer, ¿sí? Lo que la ley les autoriza. Y los gobernados pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíbe, ¿sí? Pero además también, en materia penal, se empiezan a construir los delitos de abuso de autoridad, inspirados en estos principios. Se empiezan a construir los delitos, ¿no? ¿Sí? Y también el Estado empieza a construir su lenguaje técnico, ¿sí? Su lenguaje técnico, un lenguaje que va deslegitimándose, ¿no? Frente a la comunidad. Va también construyendo sus barreras, ¿no? El Estado va construyendo sus barreras, una, porque no instaló tribunales en todos los pueblos, en todas las comunidades, sino en los municipios más importantes política y económicamente. Porque la pregunta es por qué existen todavía las comunidades indígenas con su justicia original, con sus sistemas normativos. ¿Por qué? Por las barreras que se ponen. Primero, las barreras geográficas. Los pueblos y las comunidades indígenas no tenían acceso a la justicia del Estado, porque les quedaba lejos, pero eso tenía un costo económico. Entonces, la barrera de lengua, ¿sabe? Una barrera es una justicia en lenguaje castellano, en español, luego en la lengua originaria, pues no. La barrera cultural, ¿sí? Pues yo sé que aquí en mi pueblo se robaron mis burros. Aquí dicen que es aniquilato, pero no sé qué es aniquilato. Entonces la construcción técnica de los tipos penales. Se dio el peculado, pero yo sé que pues este servidor se robó el dinero del pueblo y el Estado dice, especulado. ¿Sí? Pues yo sé que este me engañó y se me quitó mi dinero, ¿sí? Y el Estado dice que es fraude. Es decir, fue construyendo un lenguaje técnico que no nada más para los pueblos y las comunidades indígenas, las personas indígenas, sino para la gente común y corriente, no entendía ese lenguaje, ¿sí? Es la barrera del lenguaje, ¿sí? Que no permitió construir la legitimidad de la justicia. Por eso hoy en día se habla del lenguaje ciudadano, ¿no? Del lenguaje ciudadano. Y el Estado ha ido construyendo, los tribunales han ido construyendo la política pública de elaborar las sentencias en lenguaje ciudadano, con lenguaje ordinario, que el gobernado lo entienda, ¿sí? Porque nosotros los abogados decimos el tipo penal, la culpabilidad, la tipicidad, el dolo, y dicen, ¿eso qué es? Alimentos, ¿por qué?
la comida, sino la bebida, vacaciones, casa, salud, etcétera, etcétera. El concepto jurídico de alimentos es una connotación más amplia, más baja. ¿Sí? El lenguaje común y corriente, pues alimentos, pues es la comida. ¿Sí? Entonces, esa construcción de ese lenguaje técnico también fue una barrera. ¿Sí? Las barreras institucionales, ¿no?, que tenemos. ¿Sí? Vas a un tribunal, te registras en un libro, ahora pasas en un arco de seguridad, y a quién va a ver, y a quién, qué quiere, qué número de expediente, etcétera, etcétera. Las barreras procesales. ¿Cuáles son en materia civil los elementos de la acción? Los elementos del tipo penal. Me das los hechos y si no me los adecuas a los tipos o a los requisitos que marcan las leyes procesales, no procede. Oiga, pero él me lo robó. Oiga, pero él me engañó. ¿Sí me explico? Hay la construcción de una racionalidad, ¿sí?, desde un tecnicismo. ¿Sí me explico? Y eso ha ido generando impunidad. ¿Sí? Ha ido generando impunidad. ¿Sí? Ya no hablemos de las estadísticas de impunidad, ¿sí?, pero son alarmantes. ¿Sí? Entonces, el Estado, nada más los requisitos para la demanda de Luis Zapata, ¿no? Nombre del quejoso, nombre y domicilio del programa. Tercero, el nombre y domicilio del tercero interesado. Conceptos de la nación. Garantías violadas. Una serie de garantías. ¿Sí? Y el juramento de Mancuadra. Si no tiene el juramento de Mancuadra, si es muy garantista el juez te requiere, y si no te lo desecha. Estos mismos requisitos eran en materia electoral. Y desde el 2000, Sala Superior declaró inconstitucional el juramento de Mancuadra. El juramento de Mancuadra, el protesto lo necesario. ¿Sí? Lo declaró inconstitucional en Sala Superior. Como una barrera, ¿sí?, innecesaria para el acceso a la justicia. ¿Sí? En materia electoral y en la Sala de Justicia Indígena, lo que hemos pedido a los pueblos, a las comunidades, a las personas indígenas, exclusivamente la causa de pedir. Exclusivamente. Después hubo un escrito que llegó a la Sala de Justicia Indígena, ¿sí?, dirigido al gobernador en atención con los diputados y con copia a la Sala de Justicia Indígena. ¿Qué decía en una hojita? El señor presidente es un ratero, se está robando los dineros de los pueblos, ¿sí?, se está enriqueciendo con su familia, todo un panfleto, toda una denuncia. No nos dan nuestros recursos que nos corresponden. Ahí está la causa. La secretaria me dice, oiga, pues esto lo voy a mandar a mi notario, dice, porque pues va dirigido al gobernador, va dirigido a la Cámara de Diputados, ¿sí?, y con copia a la Sala de Justicia. No, hay que darle trámite. No. Una, de acuerdo al octavo constitucional, tenemos que darle una respuesta. ¿Sí? Dos, hay una causa de pedir. El señor presidente municipal, autoridad responsable, parte demandada, la causa de pedir no le da sus recursos que le corresponden. ¿Sí? Y si no le dan los recursos, se le están vulnerando su derecho 2 constitucional, apartado B, fracción primera, ahora es fracción segunda, ¿sí?, de la Constitución. Ahí está, vayamos dándole trámite de demanda, porque este es un tribunal de póliza, ¿sí?, porque este es un tribunal que tenemos que eliminar las barreras del acceso a la justicia. Tenemos que privilegiar el 17 constitucional, ¿sí?, que habla sobre el acceso a la justicia, ¿sí?, y le corrimos traslado a la autoridad responsable, ¿sí? Si al final le hacemos las preguntas, ¿sí? Me parece, ¿sí? Vaya usted anotando y al final le hacemos las, respondemos a él. Entonces, la autoridad responsable le fijamos ahí en el acuerdo de erradicación. Autoridad responsable es esto, de acuerdo al escrito, autoridad responsable es el presidente municipal de tal municipio, ¿sí? La causa de pedir es esta, la liticia es esta, no le das los recursos que le corresponden, ¿sí?, de conformidad con el artículo 2 de la Constitución, apartado B, fracción primera, ¿sí? Esa es la liticia, sobre eso se va a quedar. Tienes 9 días para contestar, ¿sí? Las pruebas que va a girar el juicio va a girar precisamente sobre eso. Bueno, ¿sí? Y la autoridad responsable dice, eso no es una demanda, eso es un papel. Viola mi garantía de audiencia, el debido proceso. No hay como yo me defiendo, ¿sí? Y bueno, lo alegó, se fue al amparo y el juez de amparo le dijo no,
Porque, como bien dijo, la sala detectó la causa del PDD y el acceso a la justicia de acuerdo al 17 interpretado como el constitucional, ¿sí? Te señaló cuál era la ley, te llamó a juicio, ¿sí? Te dijo que tenías oportunidad de ofrecer pruebas y alegar, te dijo qué garantías tú estabas violando, ¿sí? Entonces, en ningún momento te está violando eso. Suplió la deficiencia de la ley a favor de la comunidad, porque es una comunidad, de acuerdo, ¿sí?, a la jurisprudencia de la Corte y de la Corte Interamericana, porque necesitamos saber la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que hay esa bondad, ¿sí? Entonces, no se violó el debido proceso, es una verdad, ¿sí? Ahí, por ejemplo, estamos haciendo interpretaciones, ¿sí?, amplias, donde podemos garantizar el acceso a la justicia a los pueblos de las comunidades, ¿sí? Es decir, no le estamos diciendo tiene que cumplir, por ejemplo, en materia civil, ahí es el artículo 2, aquí ha de ser también el artículo 2 del Código de Procedimientos Civiles, ¿sí?, sobre los elementos de la acción para que proceda la ley, ¿no? La ley de amparo, ¿sí?, el artículo 161 de la ley de amparo, creo que es sobre lo que usted la demanda, ¿no? ¿Sí? Es que yo me formé en la otra ley de amparo y ahora esta nueva ley de amparo, pues estoy hablando de los aspectos de memoria, ¿no? Y he dejado de litigar, ¿sí?, desde que soy magistrado, hace 15 años, ya no litigo, ¿no? Entonces ya no me sé los artículos de memoria de esta nueva ley de amparo, yo me sé la memoria de las otras, ¿no? La ley de amparo de 1936, ¿sí? Entonces, eso es, ¿sí?, lo que tenemos. Hoy en día tenemos un marco normativo, tenemos un convenio 169, tenemos una declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, tenemos una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas americanos, ¿sí? Tenemos un 2 constitucional, tenemos constituciones locales donde han reconocido también los derechos de los pueblos indígenas, tenemos una ley de pueblos indígenas, se está trabajando sobre una ley general que espero que en el año que viene ya se someta a consulta y se apruebe, ¿sí? Es decir, tenemos un marco normativo constitucional, convencional, constitucional local y legal. Dentro de ese marco normativo tenemos un marco conceptual, es decir, hay categorías jurídicas en ese marco normativo, ¿sí?, en ese marco normativo que el derecho dominante ha dejado de estudiar, no se ha ocupado de él. Yo no conozco algún libro, ¿sí?, de derecho indígena escrito por juristas sobre una construcción dogmática del derecho, de ese marco normativo. No lo hay. Han hablado del derecho indígena los antropólogos, los filósofos, los sociólogos, etc. ¿Sí? Uno que otro abogado, pero desde otras perspectivas, la historia, etc., etc. Pero no hay una dogmática jurídica como sí lo hay en el derecho civil, en el derecho penal, en el derecho mercantil, en el derecho constitucional. No lo hay. ¿Sí? No hay una teoría de los conceptos fundamentales del derecho indígena. Porque muchos de ustedes acá, bueno, ¿quién es pueblo? ¿Quién es una comunidad? ¿Sí? ¿Quién es una persona indígena? ¿Sí? ¿Qué es la libre determinación? ¿Qué es la autonomía? ¿Qué es la identidad? Y toda y cada una de las categorías que están en ese marco normativo. Y cómo conviven con el marco normativo de la teoría del derecho, de la dogmática jurídica, la dogmática del derecho, la teoría del Estado. La teoría del Estado, por ejemplo, nos dice, ¿no?, ¿qué es el Estado? Los elementos del Estado: territorio, pero es una construcción monocular, porque cuando hablamos de territorio, pues no hablamos de territorios indígenas, hablamos del territorio nacional, no hablamos del territorio indígena. ¿Sí? Dice que la nación es, ¿sí?, la dueña de todo el territorio de la nación, ¿sí? Pero ahora hay que consultar a los pueblos y las comunidades, ¿no? Entonces, hay territorios indígenas, ¿sí? Hablamos del poder como un elemento del Estado y hablamos del acceso al poder, pero desde la
proporcionalidad, desde el sistema político electoral de partidos políticos, pero no hablamos de las otras formas de acceso al poder o de las otras formas de autogobierno de los pueblos y las comunidades indígenas. ¿Sí? Hablamos de la población como si fuéramos una población homogénea, pero no hablamos de pueblos y comunidades. Es decir, necesitamos pluriculturalizar la teoría del derecho, la teoría del Estado. ¿Sí me explicó? Entonces, y eso es la tarea que hace falta construir para los juristas, ¿no? Porque tenemos derecho indígena, es como la filosofía del derecho. Hay filosofía del derecho construida desde el filósofo en general, y hay filosofía del derecho construida por los juristas. Lo mismo acá. Hay derecho indígena construida desde los antropólogos, desde los sociólogos, desde los politólogos, de los antropólogos. Pero no hay un derecho indígena construido desde los juristas. Es la tarea que tengo, por eso me da mucho gusto, ¿sí?, ver a muchos estudiantes, alumnos recién egresados en este foro, ¿sí? Porque esa es la tarea que tengo, ¿sí? También las construcciones de los derechos humanos. Uno de los límites del derecho indígena es la no vulneración de los derechos humanos, ¿sí? ¿Pero de qué derechos humanos estamos hablando? ¿Sí? Porque también los derechos de los pueblos indígenas son derechos humanos. Hay derechos individuales, hay derechos colectivos, hay derechos económicos, hay derechos culturales. Hace unos años, yo creo que ya tiene como 10, la Corte debatió si las personas morales, porque el concepto que hay en el 1 constitucional es persona, todas las personas tienen derechos humanos. Entonces, aquí el debate fue si las personas morales, así en general, tenían derechos humanos. Y aquí el punto era si una persona moral mercantil tenía derechos humanos. Y la Corte dijo, sí tienen derechos humanos, que fue muy criticada esa sentencia. Porque las personas morales mercantiles no tienen derechos humanos. Ahorita Coca-Cola nos va a denunciar, nos va a demandar su derecho humano al agua. ¿Sí me explicó? La empresa minera nos va a reclamar su derecho al territorio. No, las personas morales mercantiles persiguen un lucro y nos va a generar problemas. La Corte Interamericana llegó a ese punto también. Y la Corte dijo, no todas las personas morales tienen derechos humanos. Las personas morales mercantiles no tienen derechos humanos, dijo la Corte Interamericana. Algunas personas morales tienen derechos humanos, ¿sí? Como los pueblos y las comunidades indígenas. Son colectivos, históricamente son, ¿sí? Como los sindicatos, tienen derechos humanos. Pero no podemos decir que las personas morales mercantiles tienen derechos, más no derechos humanos, que es algo muy distinto, ¿sí? Entonces, ya lo dijo la Corte Interamericana, los pueblos y las comunidades indígenas, son sujetos de derecho. Oaxaca reconoció que fueran sujetos de derecho desde 1998, ¿sí? Ahora la Constitución, la reforma de septiembre pasado, ¿sí?, del 2024, ya dijo que tienen sujetos de derecho, ¿sí?, los pueblos y las comunidades indígenas, y tienen derechos humanos. ¿Qué derechos humanos? Los que están reconocidos en los instrumentos internacionales y en la Constitución. Ya, derechos humanos, o sea, hay que distinguir entre derechos humanos y derechos constitucionales. Son cosas distintas. Puede haber un derecho constitucional que no está reconocido, ¿sí?, en los instrumentos internacionales. Si no está reconocido a nivel internacional, no es un derecho humano. Porque la característica de los derechos humanos es la universalidad. ¿Sí me explicó? Es la universalidad, ¿sí? Entonces, el marco normativo que tenemos ahí, convencional, ¿sí?, está reproducido en ese 2 constitución, ¿sí? Recuerden que es algo también muy importante, ¿sí? El lenguaje de los derechos es más bajo de los derechos humanos. Hay una indeterminación lingüística, ¿sí? Es decir, puede decir el derecho humano al desarrollo,
Y en la Constitución, por ejemplo, dice, también dice derecho humano al desarrollo, pero hay otra disposición donde dice se le tienen que asignar recursos. O sea, ya perdió, ¿sí? Ya perdió su vaguedad, ¿no? Más concreta, recursos. ¿Para qué? Pues para que se desarrolle, ¿no? ¿Sí me explico? Ahí se va. En los instrumentos internacionales sí dice ahí la categoría de desarrollo, pero también dice que se le asignen recursos a las comunidades. O sea, ahí está en concreto, ¿no? Lenguaje concreto, ¿sí? Es decir, el lenguaje de los derechos humanos, sobre todo en los instrumentos internacionales, es hiperabstracto, ¿sí? Va perdiendo su jerarquía y el lenguaje es más concreto. ¿Sí? Ya la ley va a decir, le vas a tener que asignar los recursos del ramo 2833 bajo estas reglas. Es decir, ya es concreta, ¿no? Pero no puede decir en un instrumento internacional, le vas a asignar los recursos del ramo 2833. No, porque pues cada país tiene su política presupuestaria distinta, ¿no? Aquí en México se le puso ramo 2833, pero a lo mejor en Colombia, en Brasil, en otra parte del mundo se llama de forma distinta. No sé si se lo estoy explicando, ¿sí? Bueno, entonces ya hemos dicho que los pueblos y las comunidades indígenas son sujetos de derecho, ¿sí? Son sujetos de derecho. ¿Cuántos somos? Pues tenemos alrededor, ¿sí?, de 69 pueblos indígenas. Hay unos que señalan que 70, otros 68, etc. Y yo me pregunto, ¿por qué no nos dicen exactamente? Bueno, lo que he entendido es de que el pueblo mixteco, tenemos mixtecos de Oaxaca, mixtecos de Puebla, mixtecos de Guerrero, ¿sí? Entonces ahí ya cuentan 3 pueblos. ¿Sí me explico? Los chontales de Oaxaca y los chontales de Tabasco. ¿Sí me explico? Mayas. Bueno, sí. Entonces por eso hay no hay estos números exactos. Y tenemos al pueblo afro, que ya comentaba yo, es que sí son varios pueblos afros. Pero ahorita el debate está, ¿sí? Bueno, aquí tenemos el pueblo chontal, el pueblo mixteco, el pueblo náhuatl, el pueblo maya, el pueblo triqui, etc. Pero no tenemos el pueblo afro, por ejemplo, bueno, el único que tenemos identificado como pueblo, digamos, así, son este pueblo, bueno, así se llama la comunidad, ¿no? De Guaje, ¿no? El Guerrero, San Nicolás, ¿sí? Pero no tienen, por ejemplo, lengua. Ellos los perdieron, lengua, ¿sí? De Coajimalpa, por ejemplo, puede ser el origen del pueblo Cuajino. Es decir, ¿de dónde vinieron los afros? Vamos a poner Guinea, un pueblo afro. De ahí salieron. ¿Dónde están los guineas? Los pueblos originarios afros que vinieron acá. ¿De dónde se asentaron? ¿Qué dicen los historiadores? Para que no se comunicaran. A ver, aquí echamos un pueblo y otra lengua, para que no se organizaran. ¿Sí me explico? Entonces aquí, a ver, tenemos 10 de Guinea, ¿sí? A ver, todos mandas para acá, uno para acá, otro para allá, otro pueblo de afro, ¿no? De Congo. Porque sí se tiene identificado de qué parte de África venía, ¿sí? Del Congo. Bueno, uno, y el de Guinea y el afro no se entiende, por eso abandonaron sus lenguas. ¿Sí me explicó? Entonces, así los distribuyeron. Después, con el mestizaje, sobre todo con los indígenas, ¿sí? Hay pueblos afros indígenas. Yo, mis raíces, por ejemplo, son afroindígenas. ¿Sí? Cada vez lo afro me quedan los chinos. ¿Sí? Mis padres mixtecos, ¿sí? Y afros, ¿no? La mamá de mi mamá pues, es negra, ¿sí? De Collantes, su abuelo de las Collantes, negro, ¿sí? Entonces, por eso tiene otras problemáticas, decía yo al inicio, ¿no? Otras problemáticas y otras demandas de los pueblos afros, ¿sí? Por eso los pueblos afros no tienen una lengua originaria, la abandonaron. El pueblo Mascó, sí, ese sí la tiene, pero entró a mediados del siglo XIX y se asentó en la parte norte del país, ¿sí? Coahuila. Pero esto sale porque estaba yo hablando del marco normativo, ¿sí?
de este marco normativo que nos hace falta identificar precisamente las categorías jurídicas. En Oaxaca tenemos, por ejemplo, 570 municipios. De los 570 municipios, 418 son comunidades indígenas que se rigen por sus sistemas normativos y políticos electorales. Pero también hay comunidades indígenas que se rigen por los sistemas de partidos políticos. Es decir, no los 418 nada más son comunidades indígenas que se rigen por sus propios sistemas políticos electorales, sino también hay comunidades indígenas que se rigen por el sistema de partidos políticos. 2013, San Andrés Cabecera Nueva, que está por el distrito de Putla y colinda con Guerrero, ¿sí? Mixteco, pasó del sistema originario al sistema de partidos políticos. San Andrés Cabecera Nueva, no por pasar al sistema de partidos políticos, dejó de ser una comunidad. ¿Se entiendió? Hace un año, Chichicapa, que está rumbo a la costa, ¿no? Para que me ubiquen, ¿sí? Por Cahuatlán, por ahí, Chichicapa, pertenece al pueblo zapoteco, pasó del sistema de partidos políticos al sistema original, político electoral, ¿sí? No porque estaba en el sistema de partidos políticos, no era una comunidad, ¿sí? Abandonó el sistema político electoral de partidos políticos y adoptó el original. Tenemos estos municipios, pero de estos municipios hay agencias municipales y de policía que anteriormente eran repúblicas de los indios. Había municipios también que fueron repúblicas de los indios, ¿sí? Nos dicen que hay más o menos, hay unos que nos dicen que son más de 5,000 comunidades indígenas en Oaxaca. Hoy otros hablan más de 8,000. Escuché yo al secretario general de gobierno, que se aventó como 3 o 4 sexenios, 20 años ahí en el secretario general de gobierno, ¿sí? Que acaba de fallecer, ¿sí? Héctor Álvaro Maput. Y él dijo, no, en Oaxaca hay más de 10,000 comunidades indígenas. No digo el secretario general de gobierno, que administró ahí la política interna del Estado, ¿sí? Dijo, hay más de 10,000 comunidades indígenas. Porque todavía no sabemos cuántos son. El INPI tiene 2 o 3 años con el catálogo. Hace un año tenía registrado alrededor de 13,000. En este año ya van reportando alrededor de 20,000. No hemos terminado de contarlos. ¿Sí? No sabemos. Ya sabemos cuántos pueblos hay. ¿Sí? ¿Qué lengua se habla? No están identificadas, pero no sabemos cuántas comunidades indígenas hay conforman este país. Ya les dije que hace falta hacer una doctrina, una dogmática política que reflexione sobre este marco normal. También ya dije que los pueblos y las comunidades indígenas son sujetos de derecho y que tienen derechos humanos. Ahora lo que voy a decir es que nos hace falta construir una interpretación de los derechos humanos desde la pluriculturalidad. ¿Sí? Y ese es el trabajo que está haciendo la Sala de Justicia. El principio de legalidad. El principio de legalidad lo tenemos en el artículo 16 constitucional. Todo acto de autoridad tiene que estar fundado y motivado, dice, y por escrito, ¿sí? Y ahora ya le agregaron oral, ¿no? ¿Y qué ha dicho la Corte sobre el principio de legalidad? La Corte tiene esta jurisprudencia, ¿no? Incluso contra actos de autoridades de comunidades indígenas. Las actas de asamblea, ahí están los acuerdos, ahí están toda la relatoría, el orden del día, la votación, la deliberación, todo eso. Pero no hay ningún artículo. ¿Y qué dice la Corte? ¿Qué dicen los tribunales de amparo? No el amparo porque no está fundado y motivado, ¿no? Es lo que ha dicho la Corte. ¿Qué es la fundamentación? Citar los artículos del marco normativo del Estado. ¿Qué es la fundamentación? ¿Qué es la motivación? Dar los argumentos lógicos jurídicos. Eso es lo que nos ha dicho la Corte. ¿Qué ha dicho la Sala de Justicia? El acta de asamblea de los chivos, de esta sentencia de los chivos. ¿Qué nos encontramos? En una acta de asamblea no había ningún artículo, no había acuerdos, había hechos. ¿Qué dijeron en el asunto de los chivos? A ver, una, se convocó a la asamblea. ¿Para qué se convocó? Tenemos problemas de agua, los suelos están erosionados, tenemos deforestación y no tenemos agua.
desde hace 60 años vienen reforestando su territorio, ¿sí? Desde hace 60 años. Y ahora hemos conseguido algún recurso y vamos a seguir reforestando esta parte, estas hectáreas, a través de trabajo comunitario, ¿sí? Y se repartieron el trabajo comunitario. A lo mejor un filósofo, un poeta, un literato ve un realismo mágico ahí en esa acta de salud. Nosotros los abogados vamos a ver una norma jurídica, ¿sí? Vamos a reforestar a través de trabajo comunitario. Y aquel que no haga el trabajo comunitario se le va a sancionar una multa, un arresto. Una vez que realizaron el trabajo comunitario, reforestado, ¿sí? Hubo otra asamblea y determinaron, está prohibido el pastoreo en esa área reforestada. ¿Por qué? Porque los árboles son pequeños. Y toda la región de la Mixteca y Chichoteca hay mucho ganado menor, ganado de chico, como de caderas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué hay ahí? Pues no hay un realismo mágico, hay norma jurídica. Hay la imposición de una sanción a aquel que infrinja la zona reforestada, va a ser sancionada. Y fue sancionada. Es decir, los abogados tenemos que ver normas jurídicas. ¿Sí me explico? Tenemos que ver ahí, ¿sí?, que hay una conducta, el reproche de una conducta y una sanción. Entonces, se metieron los chivos, infringió la norma y se les sancionó. En el acuerdo de la asamblea. ¿Qué dice el 2 constitucional? El 2 constitucional dice que los sistemas normativos, esa es la categoría, ¿qué son los sistemas normativos? ¿Sí? Son sistemas normativos. Si esa acta de asamblea está fundada en sus sistemas normativos, pues tenemos que hacer una interpretación del 2 constitucional con el 16 constitucional, ¿no? Porque los sistemas normativos, los usos y costumbres, son fuente del derecho. ¿Sí me explico? Son fuente del derecho. ¿Sí? Entonces, si esa acta de asamblea está fundada en su propio derecho, pues está fundada y motivada. Es decir, se cumple con el principio de legalidad, porque tenemos que interpretar el 16 con el 2 constitucional. Tuvimos un asunto donde dice, oiga, fíjense que no hay constancia donde se le comunicó la sanción. No hay constancia. Bueno, ¿y qué dijo el sancionado? Bueno, cuando vino aquí al tribunal, dijo, es que la asamblea, las autoridades comunales me sancionaron. Entonces, ¿tiene conocimiento de la sanción o no? ¿Y cuál es qué dicen los procesalistas? ¿Cuál es el fin del emplazamiento, de la notificación? Que se entere, ¿no? ¿Sí me explicó? Entonces, no vamos a construir una deducción, sino una inferencia. Sí, no está reconociendo que se le sancionó. Además, los sistemas normativos son orales. No puede haber constancia. Sí se le comunicó. Se le comunicó que, mira, está llegando, se está quejando. En la oralidad del Estado, ahora los juicios son orales. Hay una evidencia, hay un video, hay un audio. Cuando son por escritos, pues hay una constancia, hay un expediente, un auto, un decreto, una sentencia. Hay una razón, aceptar un documento, hay una certificación, hay constancia. Hay una constancia física objetiva. En los juicios orales igual. La oralidad, pero consta en una evidencia, en un video, en un audio. En las comunidades indígenas no. ¿Qué queda? Quedó en el conocimiento. Si ustedes le preguntan a cualquier integrante, no, sí, fulana de tal, se la sancionó porque no fue a la asamblea, porque no cumplió con el texto, porque estaba borracho, se le sancionó. Porque se metieron los chicos, ¿sí? Y todos están enterados. O sea, la oralidad también petrifica en la conciencia de la comunidad. Todo el mundo sabe, no, dice la asamblea determinó que hay que hacer un trabajo comunitario, o que hay que hacer esa tarea, o que está prohibido eso. Entonces, ahí lo que estoy tratando de explicar es, ¿sí?, hacer interpretaciones desde la pluriculturalidad. Interpretaciones de la pluriculturalidad. El debido proceso. ¿Cómo llama el Estado? El Estado llama al gobernado, trae una orden de aprehensión. Materia penal, orden de aprehensión, orden de detención o un citatorio, ¿no? O algún juicio oral. ¿Sí? En materia civil, acto censo. ¿Cómo llama el Estado? Emplazamiento,
ilegal. Es otro tono, ¿no? ¿Sí me explicó? Cuando hay un problema grave en la comunidad, pues es otro tono. Hay asamblea de su gente. Me dice una comunidad, dice, no, nosotros cuando tenemos cosa grave, echamos cuetón. Y la gente se rompe. ¿Sí me explicó? Es decir, esos actos, nosotros como abogados, tenemos que descodificarlos en lenguaje procesal. ¿Sí me explicó? Ese es un acto procesal, pero desde la pluriculturalidad. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? ¿Cómo llamaron al señor de los chivos? Fue el Topil y le dio la razón, lo llamó. ¿Sí me explicó? Y no una vez, 3 veces. El Estado no llama 3 veces, ¿eh? No, una vez. Si no, te vas a rebeldía. Y si no vas, te van a traer por la fuerza pública, ¿no? ¿Sí me explicó? Entonces, ahí tenemos que ir descodificando desde la teoría procesal. O sea, no vamos a ver el realismo mágico como lo vería Gabriel García Márquez o estos grandes literatos, ¿no? Nosotros somos abogados, tenemos que descodificarlo en el sentido del derecho. ¿Sí me explicó? Y estamos hablando del debido proceso. Ajá, y lo llamas y luego, pues ya se le llama y se le dice, mira, hay esta queja en tu contra. Y luego el Estado, pues no lo llama cualquiera, ¿no? Si es en materia civil, pues va el actuario que tiene fe pública y va a levantar una razón. Y la orden de aprehensión no la va a ejecutar cualquiera, sino la policía. No la va a ejecutar el juez, el Ministerio Público, sino la policía. ¿Quién va a llamar en la comunidad? Pues el autorizado por la comunidad. ¿Sí me explicó? O sea, el Topil dice, es que el Topil, porque hay varios Topiles, ¿no? A ver, un Topil, allá le llamamos Topil a la policía comunitaria, pero está el comandante de los Topiles, está el policía de bar, y así hay varios que se encargan de eso, y cada uno tiene sus tareas. ¿Quién les asignó esas tareas? La comunidad, su sistema normativo. Y son muy celosos, ¿eh? Porque si lo realiza otro, puede haber una sanción. No, espera. O sea, el Topil, tú que únicamente vas a llevar la razón, no puedes. ¿Sí? Cuidar, por ejemplo, el dorito, el preventivo, porque ese le toca a otra clase de Topil. ¿Sí me explicó? Y la propia asamblea le va asignando, es decir, le otorgó su confianza para desempeñar ese cargo. Que es lo mismo que el actuario en la ley dice, tendrá fe pública. El secretario, el actuario, el notificador, tiene fe pública, ¿no? Ah, bueno, aquí en la asamblea le está dando la confianza, la fe a ese, ¿sí? A ese servidor comunitario para que realice ese trabajo, ¿sí? Ese servicio. ¿Sí me explicó? Entonces ahí, por ejemplo, estoy hablando del principio de legalidad desde una visión pluricultural, el debido proceso desde una visión pluricultural, los llamamientos aquí a juicio desde una visión pluricultural, pero también desde la teoría del proceso, desde la teoría del derecho. ¿Sí me explicó? Acabamos de colocar un asunto en la corte de la sala, este tema de la oralidad también ya lo colocamos, ¿sí? Es muy distinta la oralidad en la comunidad que la oralidad de que explican los tribunales del Estado. El último asunto que acabamos de colocar en la corte es precisamente sobre el tema del derecho a la vivienda. Si ustedes revisan todo el derecho a la vivienda que está prescrito en la 4 constitucional y toda la jurisprudencia técnica que hay sobre el derecho a la vivienda, nos dice el derecho a la vivienda digna y de conocer. ¿Sí? Llegó un asunto que llegó a la corte, ATP, caso ATP. No cumplieron los servicios comunitarios de esta persona, los servicios de carne, no los cumplió. Y cuando los cumplió mal. Por ejemplo, ATP está delantito de Guelatán, para que se ubique, donde nació Benito Juárez. ¿Sí? Sierra Norte, pueblo zapoteco, que es una comunidad que tiene bosque, cuida su bosque, explota su bosque, se metió con la construcción de las cabañas, rentan cabañas, hay trabajo, hay restaurantes comunitarios, todo esto es comunitario, el territorio es comunal, hay trabajo comunitario y hay utilidades comunitarias, se reparten dentro de la comunidad. Entonces
esta persona le dieron el cargo de administrar el restaurante y entregó malas cuentas. Tenía que entregar 500 pesos y entregó 300 pesos, por poner un monto. ¿Sí? Y entonces, bueno, no es que me robaron las comandas, pero él en el restaurante no está solo. Está la cocinera, está el mesero, está el que lleva la leña, el que hace las tortillas. Y esos también son vigilantes de la comunidad. Ellos también, no es cierto, él las perdió, él las botó por aquí. Entonces se deliberó y se dijo, bueno, no se te van a dar, en tu utilidad se te van a descontar. ¿Sí? Y él se inconformó y demandó laboralmente. ¿Sí? Y bueno, demandó laboralmente, pues ya demandó salarios caídos, vacaciones, aguinaldo, etcétera, etcétera. La comunidad se enfrentó ante un juicio laboral, tuvo que contratar abogado, las vueltas, todo. Terminó negociando. Pero el abogado dijo, te sale más barato negociar, ¿verdad? Se contó. Si nos condena, sale el laudo, bueno, condena. Y negociar. Siguiente año le asignan otro cargo. ¿Sí? Vas a podar los árboles, porque los árboles también les cae plaga. ¿Sí? Esa comunidad también hace cargo. ¿Sí? Pero del corte de los árboles que están enfermos. ¿Sí? Bueno, pues cortó unos árboles que no debía haber cortado. Y nuevamente, en el reparto de utilidades, pues ya no le dio completo, ¿no? Tenemos que sancionar. ¿Sí? Y lo demandó, fue a derechos humanos. Cargo que le daban, cargo terminal en pleito, abogado, negociación. Y dijo la comunidad, a ver, ya basta. Ya basta. Llevamos 20 años en pleito. 20 cargos, 20 juicios ante el Estado. Sacaron la cuenta, ya llevamos 1 millón en abogado, en pagarle. Además, la gente dice, no, yo tampoco ya no voy a hacer el cargo porque, pues mira, él lo hace, y yo voy a hacer lo mismo, y ya me terminan pagando, y hasta más. ¿Sí? Entonces lo que dijo la comunidad, se enteró de la sala indígena, se enteró del asunto de los chivos, nosotros vamos a sancionar. Ya no lo queremos en la comunidad, que se vaya de la comunidad. ¿Sí? Lo llamaron. O te compones o te vas de la comunidad. Te voy a echar a funcionar. ¿Sí? Bueno. Lo sacaron te vas de la comunidad, no te quedas. ¿Sí? Bueno, se fue de la comunidad, regresó. La queja de ellos. Volvieron a hacer sus actos. Regresó. Incumplió el mandato de la comunidad. Vamos a sacarlo. Se constituyó ahí una comisión en la asamblea frente a su casa. Te vas de la comunidad. Y se fue, lo sacaron, lo corrieron. Ya no te queremos en la comunidad. Generas problemas en la comunidad. Pero para que no regrese, vamos a demoler su casa. ¿Sí? Una casa de adobe, una casa, una cocina de madera, un fogón. Bueno, se demolió. La tierra es comunal. Y se reintegra a la comunidad. Ahí se va a hacer un kinder. ¿Sí? Y vamos a la sala de justicia indígena que nos valide nuestra sanción. El expulsado, el sancionado, se fue ante el Ministerio Público, despojo, daños en propiedad ajena, ¿sí? Abuso de autoridad. ¿Sí? Se armó una carpeta de investigación, los llamaron a juicio, comunicación de imputación y los procesaron a las autoridades. Llegan a la sala de justicia indígena. La sala de justicia indígena ordena paralizar el juicio penal, ¿sí? Y agota el procedimiento y dice, hasta ahí llega la libre determinación y autonomía de la comunidad. Lo llamó a juicio. Esta es la conducta reprochable, ¿sí? Y esta es la sanción, ¿sí? Y lo que ordenó la sala, a ver, voy a vincular al INPE para que le asigne una medida de reparación de algún programa. Se vinculó al INPE, se le dijo al INPE, sí, punto. Así se ordenó. Se impugnó la sentencia, se fue un amparo directo. El juez de distrito dijo,
El juez colegiado, Chaparro, el colegiado dijo, está bien, no estamos en presencia de un delito, sino en el ejercicio de un derecho, como lo dijo la sala. Pero la sanción es muy grave, pues estás violando el derecho a la vivienda, lo estás dejando sin vivienda, ¿sí? La comunidad impugna ante la corte, y la corte dice, aquí el punto es si la comunidad puede imponer esa sanción, ¿sí? Que está en juego precisamente en el derecho a la vivienda, pero también está en juego la identidad de la comunidad, porque los sistemas de cargo y el trabajo comunitario pues son elementos de la comunidad. Sin trabajo comunitario se acaba la comunidad. Es decir, si aquí, bueno, nada más pasé en esta privada, ¿no? Baches. Vengo de Oaxaca, de la cobran la autopista como si fuera buena, ¿sí? Está aterrizado el cerro, dice que tiene 2 años. Aquí los baches que tenemos acá, ¿cuándo se ha organizado la comunidad para tapar? ¿Qué pensamos? ¿A quién le corresponde? Al Estado. ¿Dónde es el Estado? Se le revuelve el cerro del Estado. En la comunidad no se piensa así. El Estado llega al final. Temporada de lluvia, pues se arriban los cerros. Hay deslaves. Si llegara el Estado, pues no llega al final. Si es que llega. Los ríos se desbordan. Los caminos desaparecen. Y cuando hay una temporada de calor, que hay incendios. Trabajo comunitario. Porque si no, el fuego consume a la comunidad. Trabajo comunitario. Porque el Estado no llega. Y si no enfrenta a eso la comunidad, va a desaparecer. Desaparece. ¿Y qué le parece si todos hacen trabajo comunitario y aquel dice no, porque no es mi obligación? Ah, pero ya está el camino bien. Ah, si quieren pasar, ¿no? ¿Ustedes creen que los otros lo van a dejar pasar? Pues no, si no creen que nosotros nos costó. ¿Sí? Y tú no trabajaste. No tienes derecho a pasar. Porque a nosotros nos costó de sol a sol estudiar. Y fue trabajo comunitario gratuito, porque no hay una remuneración. ¿Sí me explicó? Entonces, ahí hay razones de por qué el trabajo comunitario. Y luego hay razones de necesidades comunitarias. ¿Sí me explicó? Los pocos recursos que les llegan a las comunidades, ¿qué lo ocupan? La construcción de los edificios, ¿sí? Palacios municipales, escuelas, la clínica, etc. Su calle principal, el parque, etc. Sus museos. Si se enteraron el peito de Yalala, ¿no? Yalala con Adidas, ¿no? De las reglas. Juárez. Para la protección cultural. Gracias. Ah, bueno, se va, Adidas va a ser un museo. Un museo. No sé cuántos millones de pesos va a costar la construcción del museo. Esas son sus necesidades. Y por eso el trabajo comunitario. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que reflexionó ATP. Está en peligro la existencia de la comunidad por el trabajo comunitario. El trabajo comunitario, ¿sí? Es un elemento necesario para la comunidad. Y vio bien que vinculáramos al INPI para que se obtuviera a través de un programa una medida de reparación. ¿Sí? El INPI tiene algunos programas ahí que tienen que ver con vivienda. ¿Sí? Los pies de casa. ¿Sí? Y ahí fue donde dijo en la corte, bueno, tiene que ese programa, ese de vivienda, tiene que cumplir con los estándares del derecho a la vivienda, digna y decorosa. El problema de la corte es que toda su jurisprudencia no tiene una pertinencia cultural, porque a lo mejor le van a dar su vivienda, ¿sí? Uno de estos pueblitos, departamento de estos, y el indígena, el campesino va a querer y mi chivito, y mis gallinas, y mi marranito, y mi milpa. Y no se ha pronunciado la corte sobre el derecho a la vivienda digna y decorosa desde una perspectiva cultural, desde la pertinencia cultural. Ahí les estoy poniendo ejemplos cómo descodificar los derechos humanos desde la perspectiva pluricultural. Tenía una plática precisamente ahora en el
conforme a sus sistemas normativos. Hizo justicia ordinaria. Y el 102 de la Constitución dice que es improcedente las quejas de derechos humanos, cuestiones laborales y jurisdiccionales. Jurisdiccionales implica también la jurisdicción indígena o nada más del Poder Judicial. Esa es la gran pregunta. La Sala de Justicia Indígena lo que ha dicho, tenemos que interpretar el 102 como el 2 constitucional. O sea, cuando estamos ante justicia indígena, no tienes por qué pronunciarte derechos humanos. Al contrario, tienes que investigar si estamos en presencia de jurisdicción indígena. Ley de amparo, la suspensión, lleva en el capítulo de suspensión. La suspensión procede violaciones a la libertad, ¿sí? Si hay privación de la libertad, ¿qué dice la suspensión? Por la disposición del Ministerio Público o del juez o de la autoridad competente, ¿no? Delito de flagrancia lo tienes que poner a disposición del Ministerio Público. Orden de aprehensión, ahora tienes que poner a disposición del juez. Orden de detención, poner a disposición del Ministerio Público. Y si estamos en presencia, y fuera de estos casos, lo dejas en inmediata libertad. Así dice la ley de amparo. Y cuando estamos en presencia de jurisdicción indígena, no dice nada. Ese artículo de la ley de amparo no se está interpretando como el 2 constitucional. Y como no lo dejas en libertad, cometes un delito. Los delitos que señala la propia ley de amparo, violaciones a la suspensión, a la medida cautelar, y le das pista al Ministerio Público Federal para que inicie la carpeta de investigación. ¿Sí me explicó? Es decir, la ley de amparo, la suspensión, no se está interpretando desde una perspectiva constitucional. No se está interpretando con el 2 constitucional. El artículo 7. El artículo 7 dice de la ley de amparo que las autoridades única y exclusivamente pueden irse al amparo cuando se vulnere el derecho al patrimonio de la autoridad. Pero el patrimonio desde el punto de vista del derecho privado, es decir, económico. Pero patrimonio desde el derecho público internacional, porque hoy en día se habla de patrimonio material y inmaterial, ¿no? Entonces, una comunidad indígena no puede irse al amparo porque el juez, el Ministerio Público, le está violando su derecho humano a la jurisdicción original. ¿Sí lo ven? Por eso, esos vacíos de interpretación los aprovechó la Sala de Justicia Indígena, ¿no? Por eso la Sala de Justicia Indígena está garantizando estos derechos que la ley de amparo, el sistema de amparo, no ha permitido por las barreras procesales que están ahí y por la falta de creatividad, ¿sí?, jurídica de los operadores de la ley de amparo. Señalan como autoridades responsables, y cierro con esto, señalan como autoridades responsables a una comunidad indígena, la autoridad comunitaria, a la asamblea, le piden su informe y el Tribunal de Amparo le da trato de autoridad de Estado a la asamblea comunitaria, al topillo, a los tatamatones. Son autoridades del Estado. Una gran interrogante, ¿no? Le da trato de autoridad del Estado y le dice, a ver, tienes 8 días para que rindas el informe. Si es previo, 24 horas. Pero está enclavada en la sierra, hay lluvias y no hay, está descomunicado y lo multa. No tiene por cierto los hechos, ¿no? Y si no comunicaron, le da pista al Ministerio Público. Es decir, no flexibilizan los plazos, no juzgan desde una perspectiva pluricultural. En ningún momento el operador del amparo se pregunta, ¿está lloviendo? Bueno, aquí está lloviendo, pero pues aquí no pasa nada, ¿no? Estoy en el barco, en el edificio, un aire acondicionado, pero nunca se pregunta cómo está en una comunidad. ¿Hay derrumbes, no hay derrumbes? ¿Hay internet, no hay internet? ¿Sí me explicó? Es decir, no está juzgando con una perspectiva pluricultural. ¿Qué hace la Sala de Justicia? Muchas veces nos llega el informe después del plazo. ¿Qué decimos? Y lo ha dicho la sala superior. Ha dicho, bueno, tenemos que considerar la pertinencia cultural, la distancia, la comunicación que hay entre el lugar donde está el tribunal y la comunidad. Pero además, nosotros lo que hemos dicho es, voy a privilegiar el principio de contradicción. ¿Te interesa qué dices tu comunidad sobre este hecho, sobre este punto, sobre esta queja, sobre esta demanda? Voy a privilegiar el principio de contradicción y voy a flexibilizar el plazo. No va a ser fatal, no va a ser improrrogable, no lo voy a tener en tiempo, ¿sí? Porque voy a privilegiar el principio de contradicción, ¿sí? Entonces, eso es ver los derechos desde una perspectiva pluricultural, desde la pertinencia cultural. Y yo creo que ese es el trabajo pendiente que nos toca hacerlo, pues desde los operadores del derecho, los abogados, ¿sí?, los juzgadores, los ministerios públicos, la academia, ir construyendo esta reflexión, ¿sí?, ir
estas perspectivas. Yo la dejaría hasta acá, creo que me excedí y les pido disculpas, pero bueno, también los veo muy entretenidos, ¿sí? Y pues si hay un espacio de preguntas, me gustaría pues escuchar sus dudas